Ya está Ok, grabando. ok. Bien, ¿alguien más? Perfecto, ¿por qué te encuentras en oposición a eso? O sea, como antes de salir a almuerzo, tú dijiste que no estabas muy de acuerdo al respecto. Ok, bueno, vamos a poner de rojo las que sí y de azul las que no. ¿Les parece? Sí, ok, me parece. Entonces, yo me encuentro en oposición porque hay una cuestión que es la diferencia entre lo que es el gobierno, lo que es la ley y lo que es la política, ¿sí? Es decir, el gobierno es el ejercicio de gestión sobre un Estado, ¿sí? La ley es un ejercicio también de gestión, sí, pero de una parte administrativa, perdón, de una parte judicial. Y en esta parte judicial está la parte que es moral, porque toda ley está basada en la moralidad de la sociedad, y la parte ética, entendida como el estudio del ejercicio moral, ¿sí? Y la política es entendida como la forma de comportamiento público, ¿sí? De comportamiento público. Yo considero que todo este tipo de cosas referentes a la identidad del cuerpo o del ejercicio del cuerpo se pueden condensar en estos dos elementos, en la parte de ley y en la parte política, ¿sí? Esta parte política viene a ser la parte social en general, no es la parte política de democracia o este tipo de cosas, no, la parte social. Yo creo que todo lo referente al cuerpo, a la forma como se presenta, a la forma como se da y como lo asumimos, aun cuando estamos en el ejercicio del Estado, puede ser abordado desde estas dos, ¿sí? Entonces no encuentro la idea de mandar al gobierno en una geopolítica del cuerpo a tener una relación sobre eso. ¿Sí me hice entender? Más o menos. Fue Pero abajo de política que dice, forma de De comportamiento público. ¿Qué vas a decir, Paula? sí, profesor, digamos que la forma del comportamiento público, en este caso entonces la política, siempre se ve evidenciada por el exterior. O sea, ¿sí me hago entender? O sea, digamos, Sí, 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 tú sí. tienes como ejemplo los países, digamos, como yo que sé, Francia, Estados Unidos, y respecto a eso, hay una forma del comportamiento, pues, en países como Colombia. Entonces, por eso yo digo que sí es política, ¿no? Sí, sí. Pero espera, Pero, ¿alguien más quiere decir algo? Si no fuera por Paula, sentiría que estoy en octavo. ¿un octavo? Sí, Hola, perdón, profe. tienen la misma participación de niños de octavo. De los Acá niños que estamos, estaban en profe. vivo. Presente. No, Yo, profe, yo aquí estoy. estamos. Presente. Y Estoy. pues hablen, participen, digan Es que no, algo. no sé, yo Profe, a yo veces acabo de escucho llegar. y yo también, yo mientras acabo de estoy llegar, profe. escuchando. Pues ¿De qué lleguen están hablando? haciendo paz, pisando fuerte, participen en la Buenas conversación tardes, profesor. ¿De qué están hablando? ¿De qué Buenas están tardes. hablando? Sí. de si es posible la existencia de una geopolítica del cuerpo, si es válida, si lo consideran, si ¿Si están, es si lo posible qué? analizan. La existencia de una geopolítica del cuerpo, si ¿Cuerpo es, como territorio? si teniendo en cuenta cuerpo como territorio, si es válido, si realmente representa algo, es una Pues forma más yo de... creo que uno podría hacerse una pregunta, ¿para qué sirve la geopolítica del cuerpo y en qué nos ayudaría? De pronto eso, Recuerda, Anabel, que lo estamos viendo con los aspectos que el profe había puesto, o sea, lo de la raza y, o sea, cómo afecta, o sea, devuélvelo, por favor, Sí, profe. he elegido, me he tomado la potestad como profesor
de elegir estos dos, bueno, estos tres. La ética del cuerpo, la estética, perdón, Ok. del cuerpo, la raza y la comunidad LGBTIQ, y realmente no sé cuántas más siglas tiene, eh, para identificar cómo se da este ejercicio, ¿sí? Entonces, Pues digamos, yo, esta sería la utilidad que el ejercicio mismo nos propone a nosotros. Yo estoy diciendo que no estoy muy de acuerdo, porque lo veo como innecesario. Paula dice que está muy de acuerdo, porque realmente hay situaciones, dos en específico, que me parecen validísimas, si es que esa palabra existe, validísima. Bueno, válidas, intervenciones externas en la tradición que cambian el cuerpo y la aceptación de la comunidad LGBTI en otros países influencia a los demás. Pero en los demás, ¿en qué forma? ¿En la forma de actuar? En la forma de aceptarlo Sí, también. por pues mira, ejemplo, es que, hay un bueno, país que va a comenzar a implementar la historia en sus enseñanzas, digamos, desde chiquitos, entonces eso como que motiva, ¿Historia de qué? eso pone en perspectiva. Profe, profe. La historia de que, Fuck. No Sí, o sea, ¿historia sé, de qué? algo con, pues como con ese rechazo, ese, La como aceptación. eso, como la no aceptación que han tenido, o sea, no sé, algo así. El Profe, caso, que, como que promueven, digamos, que uno se ponga como a mirar qué ha pasado, ¿Cómo porque se identifica? marchan, sí, también, mira, o Nicolás, sea, te todo doy eso. un ejemplo. Nicolás, te doy un Dímelo. ejemplo. Cuando tú escuchas que, digamos, Francia o lo que sea, o un país así, dice que o afirma estar de acuerdo, o no, yo qué sé, de los matrimonios entre personas homosexuales. Entonces, digamos, un país como este, como Colombia, que digamos no es tan guash como estos países, pues tratan de seguir el ejemplo. ¿Sí me hago entender? A eso es lo que yo me refiero, que digamos el comportamiento de otros se ve influenciado también a nosotros, como, sí, o sea, ¿sí me hago sí, entender? sí, sí, No, pero sí. en mi opinión, eso a los países le vale verga. O sea, si un país hace eso, entonces Colombia no va a hacer eso para ser mejor. A Colombia le vale verga. O sea, es lo que yo pienso. Ok, de una manera un poco grosera, pero sí. Vale, verga. Aquí dicen que, por ejemplo, a los países, ¿qué vas a decir, Vanessa? A Yo los pienso que. países. Ah, bueno. te iba a preguntar, que tú pensabas que era innecesario, pero ¿en qué sentido? O sea, como Acá, tal, ¿por qué? voy. Además, no respondiste a mi pregunta, profesor, o Espérate. más bien mi contraargumento. Sí, que. Sí, sí, sí. Espera, espera, espera. Yo había dicho que nosotros debemos hacer una distinción entre lo que es gobierno, ley y política, ¿sí? Y la parte que es de identidad del cuerpo, de construcción de formas de ser y todo este tipo de cosas, pueden marcarse fácilmente solamente en la ley y la política, ¿sí? El gobierno y la parte estatal y la parte política reglamentaria de esta vaina no es necesaria para entenderlo, ¿sí? Y con el gobierno también está todas las políticas internacionales, las relaciones con el exterior, todo este tipo de cosas. Por eso yo decía que no. Bien, y ya te contesto a ti, Pablo, espera un momentico porque quiero saber qué piensan los demás. ¿Alguien más? Nicolás, ¿ibas a decir algo? ¿Algo más? ¿Ibas a complementar? Iba a decir de forma más educada. A los países actúan como les convenga. O algo así. Por eso, tú, digamos, en el ejemplo, tú eres un país desarrollado, o sea, digamos que Estados Unidos, tú no te vas a aliar con un país que no tiene la misma ideología o que concuerdan en cosas, ¿sí me hago entender? Entonces, digamos, cuando pues los países tercermundistas, como en este caso Colombia, pues van a buscar como tener ideales similares a los que con los que quieren fraternizar. Pues es mi opinión, ¿no? Sí, ¿Es cuando pasado? Me perdí, me perdí. Estamos hablando como de la
de la relación gubernamental, bueno, geopolíticamente hablando, de entre países o No, entre el mismo país. Entre todos. ¿no es un Ah, ejemplo? bueno. Aunque pues a veces pues con lo que dice Paula, eso a veces pues las relaciones no son tan, quiero ser como tú y ahora soy tu amigo porque soy igual a ti, sino porque yo tengo algo que tú no tienes y tú tienes algo que yo no tengo. Entonces, bueno, Sí, hagámonos amiguitos. entonces sí, Sí. Entonces, pues pues, mayoritariamente actúan así por eso, como por lo que los conviene. Venezuela, Rusia, China, Ok. y otros países allá que me lamen a los más grandes, obviamente. Sí, por ejemplo, no creo o pues no estoy enterado de que Venezuela, Rusia y China tengan los mismos pensamientos eh, políticos, ideologías, sino más bien es como Venezuela tiene petróleo y vamos a ayudarle. No Exacto. era como un ejemplo, pero Y está bien. entonces, pues los de Rusia, ¿qué? Venezuela dice, me quieren ayudar, necesito, no sé, por Pues ejemplo, está bien. armadas, ejército, entonces voy a dejar que me ayuden. Pues Que sí, eso es lo que ha pues hecho sí, Estados Unidos, ¿no? Como, hey, tú también, necesitas esto, ven, te ayudo. también, sí, o sea, es una relación más comercial, no aspiro a ser como tú y siendo como tú. Sí, no. Sí, No, no, pues yo creo eso. O sea, ustedes dicen que no hay una influencia de cómo, en los países potencia, de la forma como asumir estos temas afecta a otro tipo de países. Es sí. decir, por ejemplo, todos sabemos, o bueno, no sé si todos sabemos, pero Rusia está teniendo en este momento una política bueno, no, una política homofóbica bastante fuerte, ¿sí? Porque está diciendo que ya quiere incluso prohibir que los actos de amor, digámoslo así, entre homosexuales en público, ¿sí? O sea, que un homosexual no pueda besar a su pareja porque ya es no tanto como un delito, pero no es moralmente bien visto. Ahora, la pregunta es si eso afectará a los países que consideran que Rusia es el No, amo y eso no señor del afecta. mundo, como No por ejemplo Pues afecta. Cuba o Venezuela. No sé, es yo pregunta. siento que, uy, qué pena. Yo pienso que hay como dos partes ahí, porque pueden influenciarse, digamos, no sé, y Colombia diga, Rusia está haciendo esto, deberíamos de hacer lo mismo, pero entonces las personas que, digamos, marchan o lo que sea, digamos, las personas que estén a favor de esto, em, pues saltan ahí mismo y comienzan a hacer marchas y protestas y toda la vaina. Entonces ahí el país tiene que ver cómo le hago caso como al país o al exterior o qué hago. O pues es lo que yo pienso, ¿no? O sea, porque tiene que tener en cuenta ambas partes, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, si comienzan a hacer marchas y a como gobierno no le gusta que hagan marchas, pues el modo de pararlas es como tirándoles un poquito a lo que les interesa, ¿no? Ok, también Pues, profe, yo creo creo. que a lo que le importa a un país respecto a otro es lo que puede beneficiarlo, no Sí, tanto la forma en que toma o sea, lo que dices de la ética, la moral, o cosas así, pero creo que por la historia, tener los mismos ideales también ha sido muy importante. ¿A qué me refiero? Guerra Fría, por ejemplo. Porque, a ver, no creo que en la Guerra Fría Estados Unidos hubiera querido aliar por nada del mundo con Rusia. Bueno, más bien la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, es eso. Los ideales sí tuvieron o sí tienen una importancia, además de qué cosas le pueden beneficiar a un país. Además ok. que, digamos, yo tengo un ejemplo de lo que yo decía antes, no tan drástico como el de antes, digamos, nosotros cuando nos quejamos de la educación, digamos, de aquí, decimos, no, es que en Finlandia hay una educación genial y tratamos de que esa educación venga acá. Entonces, como tal, su método de educación nos está influenciando a nosotros porque nos está haciendo cambiar. Eso estaba pensando ahorita. Eso era lo Eso, que me refería en un principio. Sí, pues eso, eh, es que, Pero esperen, o sea, eso ya serían dos cosas distintas, ¿no?
Porque al principio estaban diciendo que era como algo, como que necesitaban y relación entre ambos, ¿no? Y después, pues ya lo que están hablando es como, es más una atracción que una necesidad. No, es que, Vane, es que yo me refería, digamos, en un principio a que, digamos, las acciones de los países extranjeros nos influencian, ya influencian nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y pues también influencian como tal, pues al gobierno y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Yo creo que es más de el presidente, de la decisión presidencial. Ivancito. Hablando de temas como, no sé, el estudio y por ejemplo, el cosito este, el, ah, Aborto, ¿El qué? ¿no? El el, aborto. no, o sea, el estudio y el petróleo, hablando de temas de estudio y de petróleo, con el ejemplo de Venezuela, pero ya esto ¿qué De, era? de La, LGBTI, de cuerpo, más LG específicamente. de LGTBI, es que, bueno, sí, de LGTBI pienso que es más como por la religión que lleve el Estado, ¿sí? O como lo quiera ver el Estado. Uy, es que, Es más como costumbres o bueno, sí, cultura de costumbres. pronto, Cultura porque la y religión siempre se ha costumbres. metido en eso. Sí, Ok. sí, cultura. Pero eso lo dicen a favor o en contra, porque eso puede ir para los lados. En un punto medio. Ok. Porque El es que punto, tengo un punto, pero no lo tengo desarrollado. el punto medio está de verde. O sea, mira, es que, y volvimos a lo de siempre, la cultura es lo que lo define. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos afecta a la cultura? Pues el exterior. O sea, como lo que siempre a veces dicen, la cultura se está desvaneciendo por los medios o por la influencia extranjera. O sea, Eh, digamos, en el tal caso de que nuestra cultura haya sido negarnos a, ¿a qué? A la comunidad LGTBI por medio de la cultura que ha ido evolucionando, entonces ahora no tenemos de este pensamiento. Pero en los lugares en el que no, esa evolución no llega como los pueblos, sigue siendo la misma. Ok. no, me reperdí. Bien, ¿alguien más? Vamos bien. Vamos re bien. Pues ya, o sea, la relación entre los países a veces es sumamente comercial y pues la relación que da Paula, que es de la cultura, o lo que hacen otros países que nos influyen en nosotros, pues afecta, pero en ciertos, no sé cómo decirlo, ámbitos, Aspectos. eso, aspectos de la sociedad. Pues como dijo Paula, la educación, bueno, pero pues sí, la educación es casi que la misma en algunos lados. A veces es más estricta, a veces es más, no sé, como en este Más colegio, mejor. más mejor, bueno, Y menos peor, sí. exacto. Pero pues, y en otros casos pues ya no influye tanto, pues como es, creo que Profe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es si es posible o necesario o factible hablar de una geopolítica del cuerpo Cuerpo como territorio. como territorio. Sí, obviamente porque si no, no sería geopolítica. Sí, pero de lo que estamos viendo ahorita de Sí, sí, la raza. sí. De la raza, de la comunidad LGBT. Que si sería factible analizarlo geopolíticamente. Sí, si es necesario, si es válido. Sí, exactamente. Ah, no, no, necesario no es. Porque tenemos ya otros sistemas, por decirlo así, que pueden analizar eso. No sé, por ejemplo, la moral. eh, bueno, sí, ese tipo de sistemas. Ok, Ya la estaría religión, la cultura. eso, religión, cultura. O sea, se podría hacer, sí, pero no es necesario. listo. Yo en cambio digo que sí es necesario porque la cultura siempre se ve influenciada por el exterior y si involucra a otros países es geopolítica. Pero pues eso es solo mi opinión, ¿no?
No. No es solo de opinión porque estamos discutiendo. Y Sí, 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 esto ya se convirtió en un debate. A ver, y si incluye otros países, no es necesario que también sea geopolítica. Puede ser Sí, una porque moral mundial. por eso sí es mundial es su política, porque como hablamos en un principio, todo, ¿qué es geopolítica? Todo suceso que tenga que ver con el mundo, con otros países, con la No. con la internacionalidad. relación internacional prácticamente. Según, Actualmente lo estamos manejando así. ¿Sí según lo que ves? yo tengo entendido, hay tres diferentes tipos de geopolítica. La geopolítica No, estamos hablando en de la que, no. bueno, la geopolítica moderna que yo tenga entendido es aquella en la que un suceso cultural afecta al Estado No, que tenga que ver con los... internacionalmente. Internacionalmente, sí. Por eso, Internacionalmente. Ay, profe, entonces ya póngame el cero en los quizzes. No, porque es que van Yo bien. O creo sea, que es no es que ambos, necesario. ¿por qué Sí, no? es Creo que, que, Bien, muy bien. profe, que dale, Nice. estos tres temas que estamos viendo, lo de, bueno, al menos lo de raza y lo de la comunidad, no es necesario verlos en esos ámbitos. Hablar de gays. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues Sí, porque, porque decir no es necesario es gay, pero ¿por qué? Lo importante es por qué. porque, porque, a ver, el argumento. Sí, ¿no? A ver, si tienes una cuchara para batir el chocolate y tienes también una, ¿cómo se llama? La cosa esta Un que molinillo, revuelve. un Un, molinillo. Revuelve. no, no, la batidora. batidora, Bueno, Eso. eso. Si tienes una batidora, ¿prefieres batirlo con la batidora o con la cuchara? O sea, un Milo. Con la Ah, cuchara. ok. no, con la batidora. ¿Cómo? Con la cuchara. ¿Cómo voy a Queda batir un mejor. hilo con una batidora? Dios mío. Sí, yo también soy de la cucharita. ¿Qué Una les pasa? Bueno, cucharita. bueno, Sí, pues si es un vaso para mí solo, pues una cucharita, pues ya dos sí, cucharadas. Sí, basta. ¿no? Ah, bueno, Depende. entonces, bueno, estamos cambiando, Bien entonces loco. puede. sigue No, con no, el no, es un buen Nicolás ahí ejemplo. Se a puede, las 2 de la se puede. mañana haciéndose un No, hilo con batidora. Pobre familia. no, se puede. A ver, eso es a lo que quiero llegar. Se puede, o sea, no es un ejemplo muy, muy bueno, pero Pues sí, es. Puedes batir el chocolate con la batidora, sí, pero no es necesario porque ya tienes la cuchara. eso. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que puedes tocar los temas de. Yo pienso que esto es más de cultura. Homosexualidad. eh, a partir de la Moralidad. moralidad, eso, mucha es que, química, Nicolás, mucha es química. que la moralidad, eso, puedes tocar el tema con la La moral. moralidad de la cultura, eh, pero no es, o sea, se puede, pero no es necesario tocarlo con la geopolítica. Bien, yo quiero decir, porque yo estoy jugando el abogado del diablo. Yo dije que no, porque yo sé que Pablo iba a decir que sí. Pero Ah, yo quiero jugar del abogado, yo quiero jugar del abogado del diablo. Y ahora voy a apoyar la otra postura. Bueno, A ver, Ciertamente nosotros no podemos decir que, digamos, que porque Holanda ahora acepta a los homosexuales en matrimonio, eso va a influir en otros países. Es decir, va a hacer que Colombia inmediatamente coja y diga, no, entonces porque Holanda lo hizo, nosotros lo hacemos. Eso es cierto. O sea, es difícil encontrar ejemplos así. Pero lo que también es cierto, y creo que es al punto donde va Paula, es que si en Holanda lo hacen, aquí deja eco, ¿sí? Aquí resuena, aquí comienza la gente, bueno, si en Holanda pudieron, ¿por sí, qué acá no? o Y no sea, lo pensemos, espera, no lo sí, sí, pensemos solamente en este tipo de temas, sino en todos. Si uno coge y dice, Chile, por ejemplo, prohibió que se vendan bolsas a partir del 2021. Uno dice, ok, ¿y qué está pasando con Colombia? A Colombia les falta eso, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, lo que decida legalmente otro país incita a las personas a moverse acá, ¿sí? Entonces, si legalmente en Argentina hay una cosa que es el aborto legal, ¿sí? Pues acá va a llegar las personas pro-abortistas van a decir, listo, allá lo hicieron, acá también podemos. Y eso genera un cambio cultural y un cambio eh, político de una u otra manera que nos afecta, ¿sí?
que nos transforma. Entonces nosotros acá vamos a salir a la calle y vamos a decir, somos proabortistas, entonces nos vamos al Congreso, nos vamos a las urnas, nos vamos a un lado al otro para hacer eso real y hacerlo estatalmente correcto. Entonces yo creo que sí hay una influencia y esa influencia no es fácilmente rastreable desde la política, o bueno, desde la moral única y exclusivamente. Ahora, si me mantengo desde mi punto inicial, yo digo, ok, pero eso se reduce a la política. Es decir, podemos hacer un análisis político de la comunidad LGBTI y nos iría bien. Entonces, como que otra vez quedamos en un punto de, ¿qué? ¿De? ¿Sí? No, profe, me cambió la pregunta y todo. Profe, pero al fin de cuentas tú no me respondiste mi contraargumento, no me lo respondiste. No, pues es que te estoy respondiendo que estoy de acuerdo con tu contraargumento. Ok. Que tienes razón, sí, tienes razón. La influencia afecta de una u otra manera. Yo creo, finalizando, porque ¿a qué hora se acaba esta clase? ¿A las 45? O sea, ya. No tengo idea, Ya se creo. acabó. Ya se acabó. Uy, se sintió rapidísimo esta clase. Mire, déjeme copiar. No, pues, Yo, profe, sube la clase, ya, súbela ya, sí, que sí, yo lo nosotros, subo. sube las dos clases. Yo creo que pensándolo bien, sí es necesario. Sí es necesario entender cómo las relaciones internacionales afectan de una u otra manera la forma como entendemos nuestros cuerpos. Y esto es algo que es más histórico que cualquier otra cosa, ¿sí? Desde un principio la humanidad ha tendido a hacer eso, a decir, las personas que son de piel un poco más rojiza que las otras son demonios. Nico. Y politizan eso. Yo no sé si ustedes sabían que antes habían personas con ojos amarillos, Uy, Buah, ¿sí? no. Ojos Wow, ¿en color serio? amarillo tenían superpoderes. y creían que eran hombres lobo. No. Entonces los comenzaron a perseguir hasta casi exterminarlos. No, qué imbécil. Entonces uno dice, ok, y eso se convierte en una política de Estado, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo también es territorio de políticas, territorio de leyes, territorio de situaciones que no solamente son a nivel local, sino a nivel internacional. Mm, Entonces yo sí estaría de acuerdo con la política, con la geopolítica del todo. Y tiene unos estudios como interesantes ahí, como para revisarlos, por si a alguno le interesa. Yo sé que no, pero por si acaso. Bien, chicos. ¿Dudas, comentarios, preguntas? No, creo que vamos a llegar tarde. Neisha Sí. nos va a regañar. Y Entonces, Naisha me No, va a profe, no matar. deje de compartir su pantalla. Espérese. Me queda poquito. profe, lo que ¿Eh? escribiste ahí son notas de lo que estábamos debatiendo. Sí, sí, sí. Yo fui escribiendo lo que ustedes iban diciendo. Entonces esto no tiene como que ningún orden porque no lo Igual yo necesito. escribo. Ok. bueno, Bien. Bueno, Bueno, chicos, profe, gracias. se Bye. cuidan, se portan Bueno, profe, juiciosos. bye. Nos Chao. hablamos Chao, que estés bien, profe. el Chao, jueves. profe. Recuerden que el jueves tenemos evaluación. Ah, no, Quiz. mañana. Quiz de No. filo. ¿No era el jueves? Sí, sí, Era sí, el pero nos jueves. hablamos mañana. Ah, Ah, ok. ok, ok. Sí. Vale, profe, chao. Todos asustados. Adiós. Chao. Adiós, Adiós. profesor.